Santo que nos guíe, ¿verdad? Y así todos podamos aprender. Muy bien, vamos a oraremos. Querido Dios y Padre, gracias una vez más te doy porque estamos ya aquí juntos con el único deseo y propósito de que usted esté aquí con nosotros, con el propósito de que podamos adorarte, alabarte, con el propósito de que podamos tener un encuentro con usted y seguir aprendiendo más acerca de tu palabra. Y hoy que vamos a ver este seminario sobre la primera carta a los Corintios, pues ayudarnos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos abra el entendimiento, nos ayude para que lo que podamos estudiar el día de hoy pueda ser de bendición para la iglesia y al mismo tiempo podamos honrar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, como les decía, vamos a analizar hoy en nuestro seminario es acerca de la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que tenemos que revisar es el hecho de que Corinto era un lugar muy interesante, o sea, es básicamente un puerto, ¿verdad? La ciudad estaba ubicada en un lugar estratégico, podríamos decirlo, porque era una zona donde el comercio se podía dar con mucha facilidad. Entonces, básicamente, allá más o menos hacia el año 650 a.C., se convirtió en el principal centro, ojo con esto, el principal centro comercial de toda esa área de Grecia, ¿verdad? Entonces, Corinto, una ciudad muy, muy importante en este sentido, ¿verdad? Y bueno, eso hay que tomarlo en cuenta, porque si hablamos que era una ciudad portuaria, una ciudad comercial, significa que pudiera haber mucho flujo de ¿qué? De personas, ¿verdad? De movimiento ahí. Entonces, esos detalles es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, fíjense, miren, era un lugar tan estratégico que a pesar de que Corinto fue destruida, esa ciudad fue destruida por los romanos en el año 146, tuvieron que reconstruirla. Imaginen ustedes, esa ciudad había sido destruida por los romanos, pero como el lugar era tan estratégico realmente, que vieron la necesidad de volverla a construir, o sea, de reconstruir la ciudad. Entonces, con permiso. no era una ciudad intelectual, es decir, no era una ciudad que se destacara por tener muchos intelectuales ahí, no era una ciudad así, ¿verdad? Sino más bien era más que todo comercial, como les estaba mencionando, ¿verdad? Era una ciudad muy comercial. Entonces, un detalle importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es también que sobre el punto más alto de la ciudad estaba un templo muy famoso, ¿verdad? Y ese templo era el templo de Afrodita, que era la diosa prácticamente de esa ciudad, ¿verdad? Entonces, y sobre el istmo se encontraba también, en este caso, el estadio donde celebraban torneos atléticos olímpicos. Okay, vamos a avanzar un poquito. Veamos un poco, aquí tenemos algunas imágenes de las ruinas de lo que fue la ciudad de Corinto, ¿verdad? En aquel tiempo. Entonces, ahí podemos ver que esto pudo haber sido como una calle principal, básicamente. Era una ciudad, como les decía, próspera, cosmopolita del primer siglo, un centro comercial importante entre Asia y Roma. Hay unos detalles interesantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta también, y es el hecho de que se daba ahí mucha promiscuidad, era conocida por su inmoralidad, ¿verdad? Ya imaginen ustedes un lugar así. Se dice que en el templo de esta que les acabo de mencionar, Afrodita, habían mujeres que servían como sacerdotisas, pero en este caso eran básicamente, en palabras así claras, les voy a decir, como prostitutas, pues, prácticamente. Entonces en el templo hacían, bueno, ya ustedes pueden imaginarse el tipo de servicio que hacían estas mujeres allí, y entonces el culto era un culto que estaba mezclado entre adoración, pero también entre actos inmorales, ¿verdad? Actos inmorales que caracterizaban el paganismo precisamente, ¿verdad?
Entonces, así era lo que ellos hacían, así los caracterizaba este tipo de actos como una adoración pagana prácticamente, ¿verdad? Entonces, ellos tenían una influencia bastante fuerte. Presentaban desafíos únicos para los primeros cristianos, claro que sí, porque ya imaginen ustedes, al tener un montón de gente que practicaba la inmoralidad, vicios y todo ese tipo de cosas, entonces decir, vamos a fundar una iglesia en ese lugar, complicado. Imaginen ustedes que aquí en el barrio hubiese un lugar donde hubiese prácticas de ese tipo, ¿verdad? A la orden del día para los hombres visitan el barrio y con bastante solvencia económica, y entonces y ahí mujeres hermosas, bonitas, ofreciendo sus servicios. Entonces, y aparte de eso, pueden imaginarse ustedes bebidas de todo tipo, ¿verdad? De diversiones, entre comillas. Pueden imaginar el montón de gente caminando. Imagínense una ciudad, un barrio así, más o menos. Sería un desafío enorme, ¿sí o no? Decir, vamos a predicar el evangelio en este lugar. Sería un gran desafío. Entonces, obviamente, para los primeros cristianos, ese lugar presentaba un enorme desafío. Un enorme desafío, ¿verdad? Ok. Vamos a ir avanzando. Hablando del título, quiero mencionarles algo acerca del título. Básicamente, bueno, según se dice, según el papiro de Chester Beatty, que es uno de los manuscritos más antiguos con relación a esta carta, dice que data más o menos esta carta del siglo III después de Cristo. El siglo III después de Cristo. Entonces, se supone que no tenía título, pero hablando del autógrafo original. Pero después se presentó el título de Pros Corinthius. Es el título más o menos con el que se presentó esta carta. Se dice que en realidad esta sería más bien, en vez de la primera, la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Entonces Pablo escribió posiblemente 4 cartas a los Corintios. Y solo conservamos 2, eso es lo que se maneja o se cree más o menos. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el título griego es Pros Corintio. Aparece en el papiro Chester, como les mencionaba ahora. Debería llamarse segunda carta de Corintios, pero no, obviamente la tenemos como la primera carta, ¿verdad? Porque se suponía que él ya le había escrito algo antes, le había escrito una carta antes, y eso lo vemos en el capítulo 5 del versículo 9, ¿verdad? Entonces, tenemos una correspondencia más o menos completa. Posiblemente hubo 4 cartas en total, pero solo conservamos de ellas 2. Muy bien. Entonces, el autor, ¿quién es el autor? El autor, básicamente, él se identifica, el apóstol Pablo, como el autor, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 1 al 2, ahí podemos observar que él se identifica así como el autor, ¿verdad? Ningún erudito cristiano, comprometido, serio, cuestiona de que la autoría de esa carta fuera el apóstol Pablo. Realmente hay un consenso en ese sentido, o sea, que el autor de la carta realmente es el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, tenemos otro detalle para ver un poco la autoría. Aparte de que él se presenta como autor de la carta, otro detalle importante es que el método de escritura, ¿verdad? En el capítulo 16, versículo 21, Pablo declara que escribe el saludo final con su propia mano. Entonces, él también declara en este sentido esa parte. Entonces, el resto fue dictado, posiblemente pudo haber alguien que le ayudara a copiar, ¿verdad? Él lo dictó y el otro lo estaba copiando, ¿verdad? A eso se le llamaba un amanuense. Entonces, es muy probable. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, algunos piensan que haber sido tal vez por el asunto de que él tenía problemas con la vista, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que pudo haber sido esa la razón de por qué utilizar a alguien que escribiera la carta y no él. Muy bien. Entonces, como fundador de la iglesia de Corinto, él fue el que fundó la iglesia de Corinto. Pablo tenía autoridad para amonestar y suplicar a los hermanos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir avanzando. Entonces, como les mencionaba, él usó básicamente un secretario, ¿verdad? Podríamos decirlo de esa forma, un secretario profesor. No lo usaban habitualmente, pues, la posible razón como le enseñara por el tema de la vista.
la autoridad apostólica como fundador de la iglesia podía pronunciarse con autoridad sobre sus problemas. Es decir, él se identificó mucho con los problemas que tenía la iglesia, porque recuerden, él sentía amor por ellos, él trabajó para que esa iglesia pudiese fundarse, para que esa iglesia pudiese establecerse en ese lugar. Entonces ustedes pueden imaginar realmente el apóstol Pablo ahí hablándoles a los hermanos de Corinto, ¿verdad? Y hablándoles con mucho amor, pero también con mucha autoridad, ¿verdad? Mucha autoridad. Podríamos decir prácticamente que eran sus hijos espirituales, ¿no? Entonces él les habló así y pues vaya precisamente porque los conocía mejor que nadie, porque trabajó por ellos muchos años, muy bien, varios años ahí. Entonces, él les escribió un tono de amonestación, pero también de su. Entonces veamos ahí un poquito, él tiene un tono pastoral básicamente, ¿verdad? Porque él está preocupado por ellos, ¿verdad? Es más, le ocasionó un poco de tristeza saber de que había problemas que estaban ocurriendo ahí en Corinto, y sobre todo con esa iglesia. Los destinatarios, obviamente, ya sabemos que eran cristianos residentes en la ciudad de Corinto, que era un importante centro comercial y también cultural del mismo tiempo. ¿Qué condiciones sociales había? Bueno, la mayoría de los integrantes de la iglesia eran pobres, aunque la ciudad como tal era una ciudad de mucho comercio y quizás pudiéramos decir de que era una ciudad que presentaba bastante flujo de divisas, por ser una ciudad, ¿verdad?, bastante comercial, pero en realidad los hermanos que constituían las iglesias de ahí eran hermanos de escasos recursos, ¿ves? Entonces, aparte de ser hermanos de escasos recursos, no eran hermanos estudiados, ¿verdad? O sea, con títulos, intelectualmente hablando no eran así, eran iletrados más bien, no tenían estudios, sin renombre ni tampoco altos puestos, ¿verdad? Alguien ahí de renombre no había tampoco. Eso lo vemos también ahí cuando vemos un poco la carta, en 1 Corintios 1, 26 y 27, podemos notar más o menos esos detalles. Ahora, ¿qué problemas había ahí en la iglesia entre los hermanos? Los problemas internos. Básicamente, a pesar de que ellos no eran gente de dinero, que a pesar de que ellos tenían limitaciones económicas, había egoísmo entre ellos, había presunción, es decir, esa falsa fe. También, aparte de que eran egoístas y que eran presuntuosos, también eran arrogantes, había arrogancia entre ellos. Imaginen ustedes, y uno piensa que a veces la gente de escasos recursos, la gente no es humilde. O sea, no es lo mismo decir humilde que decir pobre, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Entonces uno puede ser pobre, pero puede ser un orgulloso y arrogante, ¿verdad? Puede ser egoísta, puede ser, sin embargo, puede haber gente, una persona de dinero, gente con recursos y humildes, ¿verdad? Entonces hay que tener claro siempre esa distinción. Entonces, los hermanos de allá, de Corinto, lamentablemente, a pesar de que eran de escasos recursos, había egoísmo entre ellos, había arrogancia, había rebeldía, ¿verdad? Muy bien. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esos detalles. Muy bien. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver un poquito el tercer viaje misionero de Pablo. Aquí vamos a este mapa que más o menos ilustra el tercer viaje del apóstol Pablo. Él más o menos se efectuó, según los escritos, se menciona que se efectuó entre el año 52 al 53 o 53 y el 58 después de Cristo. Más o menos en esa fecha fue que el apóstol Pablo empezó su viaje, su tercer viaje misionero, ¿verdad? Ok, y quedó registrado en Lucas, o por Lucas, en el libro de Hechos. ¿De dónde parte Pablo en su viaje? Parte de Antioquía. Antioquía queda aquí. Básicamente Antioquía queda, a ver, por este lado más o menos, es que podemos observar en el mapa. Ah, bueno, perdón, aquí está. Antioquía. Quiero ver si puedo mostrarles otro mapa. Déjenme revisar un poquito. Déjenme un momento. Voy a ver si puedo presentarles otro mapa. Aquí. Denme un segundo para ver si puedo presentarles otro. Que tengo un mapa aquí que me gusta más. Voy a mostrarles otro. Ese es más claro. Mucho más claro.
Voy a aumentar un poco. ¿Qué? No sé nada. No sé por qué no se ve, no sale en la pantalla. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces les mencionaba que donde empezó realmente la Ponte Pablo fue aquí mismo. En esta parte de aquí. De aquí él salió de Antioquía, pasó por aquí, Tabasco, Derbe,
Listra, Iconio, se vino para acá, Antioquía de Pisidia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Entonces, como pueden ver, ahí está toda la gira que él tuvo, hasta llegar a dónde, hasta llegar a Corinto, ¿verdad? Entonces, ese fue el tercer viaje misionero de él. Miren las regiones que el apóstol Pablo llegó a abarcar, ¿verdad? En su trabajo con Dios, en su misión de predicar el Evangelio. Entonces, básicamente, Éfeso es donde en Éfeso fue donde el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios. Fue ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le escribió? Él recibió una información de parte de Cloé sobre los desastres que estaban sucediendo allá en la iglesia, en Corinto, en la iglesia de Corinto. Entonces, como él se dio cuenta de los problemas que estaban ocurriendo, se sintió muy preocupado, profundamente conmovido, preocupado, y eso lo motivó a escribir la carta, ¿verdad? Pablo también recibió de Apolos informaciones en cuanto al estado de la iglesia de Corinto. Y cuando surgieron divisiones en la iglesia, Apolos se retiró, según Hechos de los Apóstoles, página 226. Entonces, Apolos, que era otro hermano de él, le dio información sobre los problemas y las divisiones que estaban ocurriendo en Corinto, en la iglesia de Corinto. Muy bien. Otros que como delegación informaron a Pablo fueron Estéfanas, Fortunato y Acaico, según capítulo 16, versículo 17 de la carta. Entonces, la situación era tal que causó serios temores al apóstol Pablo. Él pensó, sinceramente, creyó que todo el trabajo que había hecho ahí había sido en vano. Él llegó a pensar que lamentablemente el esfuerzo que se hizo había sido echado por tierra por los problemas que estaban poniendo allí en la iglesia de los hermanos, ¿verdad? Entonces él no solamente ya había escrito una carta a la iglesia, como lo vimos en capítulo 9, sino que da la posibilidad de que hubiera visitado brevemente a Corinto durante su permanencia en ellos. Esa es la posibilidad, pero bueno. Entonces, ¿cuáles eran los problemas en la iglesia de Corinto? Bueno, como les mencioné, Pablo había fundado esta iglesia en su segundo viaje, ¿verdad? Misionero, y había pasado 1 año y medio con ellos ahí. Pero luego de su salida parece que surgieron algunos problemas. Por ejemplo, había gente, lamentablemente, que habían falsos maestros también, que enseñaban cosas que no eran correctas, pero aparte de eso, habían conflictos entre ellos, como les decía, había pecados ahí dentro de la iglesia, ¿verdad? Y habían desórdenes completamente indeseables para él. Estos problemas podrían clasificarse en 4. ¿Cuáles eran? Relaciones conflictivas, es decir, pleitos entre ellos, divisiones, ¿verdad? Número 2, conductas sexuales pecaminosas y equivocadas. Y o sea, de paso, ahí se mira el caso de uno que se metió con la esposa de su papá. Imaginen ustedes, ¿verdad? O sea, los pecados que estaban ocurriendo ahí, abusos y desórdenes en los cultos. ¿Se acuerdan ustedes cuando que participaban en la Santa Cena y decía que no se adelantaran uno, que otro, que uno? Entonces, habían desórdenes ahí también en el culto de ellos, abusos y desórdenes, pero también había rechazo en la autoridad apostólica de Pablo. Algunos estaban dudando de que Pablo fuera un apóstol y entonces estaban rechazando su autoridad, ¿verdad? Como apóstol. Esos eran los problemas. Entonces, veamos un poquito más en detalle. Relaciones conflictivas, que había rivalidad y partidismo. ¿Qué más había? Había engreimiento, orgullo, jactancia. Acá en los capítulos donde podemos encontrar esta información de la carta de los Corintios. Había demandas legales entre ellos también. Entre ellos estaban demandando, ¿verdad? Había egoísmo, no importaban o sea, para ellos no les importaban los más necesitados. Simplemente era una situación lamentablemente así. Conductas sexuales pecaminosas equivocadas, fornicación e incesto. O sea, había fornicación y también había incesto, como les decía, que un tipo se metió con la esposa de su papá, ¿verdad? Entonces, había ascetismo y abstinencia sexual, o sea, había asuntos que tenían que ver con el matrimonio. Algunos pensaban, uy, yo creo que tal vez es mejor que me quede sin casar. Otros estaban con, ay, que se querían casar, pero que querían, como Cristo venía pronto, mejor. Esas situaciones ahí eran problemas que también estaban entre ellos, y el apóstol Pablo escribió para aconsejarle. En el capítulo 7 hay consejos que dio enfocados en esa área, ¿verdad? ¿Qué más podemos observar? Abusos y desórdenes en los cultos, como mencionaba, adorar. Hombres y mujeres estaban deshonrando a Dios al no seguir los patrones de reverencia, de cubrir sus cabezas y no dejar clara la distinción entre los géneros. Ellos tenían ciertos patrones de comportamiento que falta al orden de culto. Y en ese sentido estaban ellos rompiendo esos patrones, ¿verdad?
Al realizar la cena del Señor había embriaguez y había egoísmo. También al ejercer mal el don de lenguas, confusión, había desorden, ¿verdad? Porque algunos estaban hablando por aquí, otros por allá, y así, supuestamente en don de lenguas, ¿verdad? Y al final, pues se hacía un solo desorden. En otras palabras, en el culto no era algo ordenado, bonito, sino que era un asunto, un desorden tremendo. Entonces, ¿cómo se podía disfrutar ahí de ir a adorar al Señor? Muy difícilmente se podía disfrutar, ¿verdad? Muy bien, sigamos avanzando. También rechazo de la autoridad apostólica, ya les mencioné ahora sobre eso. Al decir que eran seguidores de otros, no de Pablo, reflejaban su rechazo para el apóstol Pablo, ¿verdad? Que ellos decían, no, yo sigo fulano. Entonces, bien, pues ahí lamentablemente se daba ese asunto, ¿verdad? Entonces, Pablo argumenta, ¿verdad?, la legitimidad de su apostolado. En el capítulo 9, versículos del 1 al 3, él da esos argumentos. Okay. Vamos a seguir avanzando por el tiempo. También habían algunas preguntas que los hermanos de Corinto le habían hecho al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, como propósito para escribir su carta, él también tenía como el propósito contestar esas preguntas que le habían hecho a él, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Como les decía, habían surgido preguntas en cuanto al matrimonio, en cuanto al consumo de alimentos sacrificados a los ídolos, que es otro problema que se está dando aquí en Corinto, ¿verdad? También no creían en la resurrección. Entonces asuntos en cuanto a temas doctrinales, ¿verdad?, de la verdad importante que necesitaban ser aclarados, y entonces Pablo les escribe con el propósito de aclararles esas dudas que tenían ellos. Muy bien, ¿qué más podemos decir? En cuanto a la comida, o el asunto de las carnes de animales sacrificadas a los ídolos, lo vemos en 1 Corintios 10, 25 al 27. Entonces, mire lo que dice el versículo 25. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. El versículo 27 dice, si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración a lo que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Entonces, él les da un consejo, les da una orientación clara en cuanto a este asunto del tema de las carnes, lo que se ofrecía, qué debían de hacer ellos, ¿verdad? Si los invitaban a comer, y entonces no tenían que estar preguntando, ¿y esto qué? Esto lo vendieron, fueron carnes ofrecidas a los ídolos. No, yo mejor no preguntaron nada. Pero si alguien les decía, ve que esto lo sacrificamos a los ídolos, entonces ahí ellos debían de abstenerse y no comer, ¿verdad? Okay. Pero no era de carnes inmundas, en el sentido de animales que no podían ser comidos. No, era carne, sí eran carnes comestibles, pero eran carnes que habían sido ofrecidas a los ídolos, ¿verdad? Ese problema se daba en ese lugar. Muy bien. La hermana Juárez menciona un poquito sobre esto, y ella dice que la iglesia le envió a Pablo una carta en la que le pedían consejo respecto a varios asuntos, pero no decía nada de los graves pecados que existían entre ellos. Sin embargo, el Espíritu Santo impresionó fuertemente al apóstol en el sentido de que se le ocultaba la verdad o la verdadera condición de la iglesia, y que con esa carta se intentaba arrancarle declaraciones que los que lo habían escrito pudieran interpretar de modo que sirvieran a sus propósitos personales. Esto nos lo dice la hermana White en cuanto a este tema. Por entonces llegaron a Éfeso algunos miembros de la casa de Cloé, familia cristiana de excelente reputación en Corinto. Pablo les preguntó en cuanto al estado de las cosas, y ellos le dijeron que la iglesia estaba desgarrada por divisiones. Las disensiones que habían prevalecido en el tiempo de la visita de Apolo habían aumentado grandemente. Algunos falsos maestros estaban induciendo a los miembros a despreciar las instrucciones de Pablo. Sigue diciendo, las doctrinas y los ritos del evangelio habían sido pervertidos. Ojo con esto. El orgullo, la idolatría y la sensualidad estaban creciendo constantemente entre aquellos que habían sido una vez celosos en la vida cristiana. Cuando se les presentó este cuadro, Pablo vio que sus peores temores se realizaban con creces. Pero no por eso dio rienda suelta al pensamiento de que su trabajo había sido un fracaso. Con angustia de corazón y con muchas lágrimas pidió consejo de Dios. Entonces, dejando de lado todo sentimiento personal sobre el proceder de aquellos cuya conducta revelaba tan extraña perversidad, y conservando su alma apoyada en Dios, el apóstol escribió a los Corintios, a la iglesia de los Corintios, una
de las más ricas y más instructivas y más poderosas de todas sus cartas, que es la primera carta de los Corintios. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando. Se dice más o menos que la fecha en que se escribió la carta fue más o menos en el año 55. Fue escrita ¿desde dónde? Desde Éfeso. De ahí fue escrita la carta de los Corintios, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico, ¿verdad? De esta carta. Ya les mencionaba que la ciudad de Corinto estaba situada en el istmo que une el Peloponeso con la Grecia continental. Entonces estaba situada en el extremo sur del istmo, en este caso. En una llanura entre el istmo y una colina conocida como Acrocorinto, en la cima de la cual había una ciudadela y un templo. Tenían dos puertos. El primero era el de Queo y también el segundo era el de Cencreas. Esos eran los dos puertos que habían ahí. Muy bien. Vamos a avanzar un poco en el aspecto cultural. Los griegos por cultura siempre se habían distinguido por su preferencia por la especulación, por su vanidad, por su amor a los placeres, entonces por su espíritu partidista. O sea, ellos tenían esas características como tal. Muy bien. Una iglesia o varias compuesta por miembros con esas costumbres o tendencias culturales acostumbradas a razonarlo todo, a cuestionarlo todo, a ser suspicaces y escépticas, sería de esperar entonces que hubiera problemas entre ellos, porque eran las costumbres que tenían las personas de ese lugar, eran las características que presentaban las personas de ese lugar. Entonces era de esperarse que pudiesen haber problemas de ese tipo también, ¿verdad? Bueno, y eso fue lo que al final empezó a surgir en esa iglesia. Muy bien. Ahora, hablando del aspecto social y moral, como había mucho movimiento comercial, entonces mucha gente con dinero, marineros, ¿verdad? Comedores, venta de productos del mar, entonces la vida licenciosa fue favorecida en ese lugar, ¿verdad? Así abundó una sociedad el libertinaje, hasta el punto que el mismo nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de sensualidad. El verbo corintianizar significaba libertinaje ilimitado. Vamos a corintianizar, o sea, era el libertinaje ilimitado, ¿verdad? Por ello Pablo les aconseja no juntarse con los fornicarios, le dice a los hermanos, porque el ambiente donde se desarrollaba el lugar, o sea, el ambiente del lugar, era un ambiente así. Muy bien. Entonces, la inmoralidad se conectaba con la religiosidad del lugar, como práctica de adoración que ellos tenían en las ciudades, ¿verdad? En la ciudad de Corinto. No estoy hablando de la iglesia como tal de Corinto, sino la ciudad y su práctica religiosa. Corinto fue construida como una Roma en miniatura prácticamente. ¿Quiénes habían ahí? Veteranos de guerra. ¿Quiénes más habían? Libertos, gente del común del pueblo romano. Era la sede del gobierno de la provincia de Acaya. Muy bien. En el aspecto religioso, la deidad era Afrodita, esa era la diosa de ellos. Era la diosa que ellos adoraban allí en esa ciudad, ¿verdad? La ciudad adoraba a la diosa de la pasión, ¿verdad? Y cualquier pasión, una pasión desenfrenada, en su forma más inmoral, por lo que no es difícil imaginarse el efecto de esta deificación en la sensualidad. Entonces el templo de Apolo estaba construido en la Acrocorinto. Aquí podemos ver un poquito esa ruina de ese lugar. Se dice que 1000 bellas mujeres actuaban como prostitutas públicas ante el altar de la diosa del amor. Eran sostenidas mayormente por extranjeros, la gente que visitaba el lugar, ¿verdad? Eran las que ocupaban los servicios de estas mujeres. Y eran sostenidas también por la ciudad. Bueno, y la ciudad obtenía un ingreso seguro. Y ahí, como la muchacha llegaba a solicitar esos servicios ahí, esos hombres, ya se dejaban plata en ese lugar. Entonces ahí tenían, básicamente tenían esos ingresos ahí en esa ciudad. Había un ingreso seguro. Entonces era un ambiente seductor, pero también era un ambiente peligroso, por ser así. Un ambiente peligroso, ¿para quién? Para los creyentes, ¿verdad? O sea, y la tentación estaba a la orden del día, en otras palabras, a la orden del día. Y ser cristiano en ese lugar era un reto tremendo, un gran desafío. ¿Ok? Muy bien. O sea, en otras palabras, este barrio de aquí no se compara con relación a lo que era Corinto, ¿verdad? No se compara en nada. Ahora yo les pregunto,
Entonces es desafiante predicar en Viñas de Valle. Si nos ponemos a comparar. Ok. Muy bien. Déjenme quiero ver algo aquí. Entonces el propósito. Básicamente el propósito principal era, en primer lugar, reprochar la apostasía que había provocado en la iglesia la introducción de prácticas que corrompían las enseñanzas del Evangelio. Y en segundo lugar, era enseñar o explicar puntos de creencias y prácticas. Voy a ir avanzando. Aquí vemos un poquito la estructura de la carta. Número 1 tenemos la introducción, respuestas de Pablo a los pecados y problemas de Corinto. Y también tenemos respuestas de Pablo a las preguntas de Corinto, ¿verdad? Y tema general y principal, en este caso es la amonestación del apóstol, producto de las divisiones que ellos tuvieron, el desorden cultural, la conducta inmoral y también infructuosa. Entonces, básicamente, él da instrucciones importantes que los hermanos de allá necesitaban tener en aquel momento, ¿verdad? En aquel tiempo. Entonces ustedes pueden notar que Pablo, aparte tenía un propósito, el propósito de instruir a los hermanos. No solo de amonestarlos, sino también de instruirlos. Ok, muy bien. Vamos a seguir avanzando un poquito. Entonces, Pablo trata el tema de la cruz. Esos son los temas que trató ahí, ¿verdad? En cuanto a la instrucción se refiere. El tema de la sabiduría humana y la divina. La obra del Espíritu Santo, las recompensas eternas, la transformación de los creyentes, la santificación, el rol de la mujer, el matrimonio, el divorcio, el bautismo por el Espíritu Santo, la teología del amor y la doctrina de la resurrección. La conducta piadosa es de esperar en todo creyente maduro. Entonces, esos fueron los temas que él abordó prácticamente allí, para incluirlos a ellos, ¿verdad? Temas muy relevantes, muy importantes para el tiempo de los hermanos de allá. Muy bien. Voy a ir buscando cómo terminar. Un segundo nada más. Se lo hacen. Entonces veamos aquí. Había quedado aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos. Dice que la ruta principal que tuvo el apóstol Pablo básicamente pasó por Frigia y Galacia y luego descendió a Asia en Éfeso. Y ahí fue donde se quedó, en Éfeso, 3 años. Y desde ahí de Éfeso fue que él escribió la carta para los Corintios, ¿verdad? Entonces, conclusiones. Impacto histórico. Número 1, obviamente es un documento fundamental, ¿verdad?, del cristianismo primitivo. Es decir, la carta de los Corintios, de hecho, es, pues ya lo saben ustedes, parte de la Biblia, parte del canon bíblico. Entonces es un documento muy importante. La autoridad apostólica, escrito por Pablo con clara identificación. Obviamente había un contexto muy desafiante, que era pues dirigido a una iglesia con problemas diversos, ¿verdad? Y aparte de eso, dirigido obviamente no solo con problemas diversos, sino también con actitudes de los hermanos, que no solo para el apóstol Pablo, sino para algún líder que quizás hubiese querido que la obra de Dios avanzara bien, ¿verdad? Era desafiante, realmente era muy desafiante. Entonces, por esa razón, nosotros podemos aprender. Una vez viendo todo este contexto, viendo todas las situaciones que se vivían, la iglesia de aquel tiempo, la que estaba en Corinto, y ver al apóstol Pablo escribiendo su carta y viendo los consejos que da la carta,
esto nos ayuda a nosotros a aprender mucho. Aprender, ustedes que son llamados a predicar el evangelio en este lugar, que hay líderes aquí. Es cierto que hay desafíos, sí es cierto, hay desafíos grandes, pero no más grandes que los desafíos que tuvieron estos hombres, sobre todo el apóstol Pablo. Y así como Dios ayudó para que el evangelio siguiera creciendo y siguiera siendo predicado y que la iglesia continuara, el Señor tiene el control de su obra y el Señor también quiere ayudarnos a nosotros en este tiempo para que podamos avanzar con la predicación del evangelio a pesar de los desafíos que podamos encontrar, a pesar de los problemas que podamos tener. En realidad, recordemos que Dios está al control de todo. Esta es la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es la iglesia de Dios. Y no debemos de tener temor de que, no hombre, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder seguir adelante, que la iglesia ya va a dejar de existir. No, la iglesia va a seguir avanzando porque es la iglesia de Dios. Y nosotros debemos de tener siempre en claro esto. Entonces, obviamente tenemos un valor teológico preciosísimo en esta carta porque el apóstol aborda temas fundamentales para la fe cristiana, aspectos teológicos que veamos ahí, ¿verdad? Muy bien. Incluso algunos aspectos importantes que él aborda temas de la salvación, ¿verdad? Aborda temas sobre el carácter divino de Cristo, aborda temas sobre el Espíritu Santo, o sea, aborda varios temas importantísimos, ¿verdad? El tema de la resurrección de Jesús. Bueno, hay varias cosas que él aborda para aclarar y explicar a los judíos de aquel tiempo, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos esas doctrinas, hoy nosotros tenemos esas verdades fundamentales claras, pero lo importante es ver que en realidad desde aquel tiempo que se dio esto, nosotros tenemos mayor luz, mayor conocimiento, quizás, pero ¿saben qué? Nos podemos desviar de la verdad también. Podríamos caer en el error de desviarnos de la verdad. Pero yo alabo a Dios porque lo que necesitamos conocer para estar en el camino de la verdad está en su palabra. Amén. Y esta carta pues, nos puede ayudar mucho para poder profundizar un poco más sobre nuestras creencias. Que Dios les bendiga. Pues la pregunta para terminar es, ¿cuántos estamos dispuestos a estudiar esta carta a los Corintios con el deseo de aprender más? Amén. Recordando lo que hemos estudiado hoy en este seminario, esto les puede dar ciertas pautas para entender mejor, como les decía ahora al principio, sobre esta carta, sobre lo que enseña. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Vamos a ponernos en pie para orar. Voy a pedirle, ¿qué se dice? A ver, hermana Reina, ¿puede dirigirnos en oración, por favor?